Bueno, francamente es un placer estar aquí. He sido recibido y atendido de forma tan grata, tan atenta, tan distinguida, que francamente he mirado a veces para un lado y al otro y dice, no, si eso soy yo, creí que era... Y en este contexto quiero expresar evidentemente mis gracias a Silvia Tobías, y también a Raquel, a Esther, a Anita, por supuesto a Nuria, a Sofía en España, todos de Juba, y ha sido muy grato conocer al director, a Fernando Ferrán del Instituto Cervantes y a Mila, y bueno, ese es el gran abanico que me ha acogido aquí. Y el tema es el siguiente. ¿De qué les voy a hablar yo a ustedes aquí? Les voy a hablar de una nueva dimensión que significa, con esa palabra, neuroeducación, que ha nacido al amparo de una revolución en la cultura del mundo occidental. Estamos entrando en una nueva cultura, en una cultura con parámetros nuevos, con parámetros diferentes. Y es una cultura basada fundamentalmente en cómo funciona el cerebro. Y también es la educación. Porque la educación no es más allá de lo que al amparo de esa cultura ha nacido la neurofilosofía, ha nacido la neuroética, la neuroeconomía, la neuroestética y ahora la neuroeducación. Una educación basada en el cerebro. Una educación que pasa a buscar y encontrar parámetros más objetivos, más basados en el método científico, en la observación, en la experimentación y en la hipótesis. Porque, señores, al final, y ya esa observación humanísticamente se hizo hace por lo menos 250 años, el ser humano es lo que la educación hace de él. Y no hay otro parámetro. Somos lo que la educación, no solo lo que se ha recibido en el colegio, sino lo que es esa umbrella, ese paraguas que nos cubre, que es la cultura. Y de una buena educación depende lo que es la honestidad de los ciudadanos. De una buena educación es de lo que depende que sepamos apreciar y distinguir lo que crea propiamente el cerebro, que es la belleza, y alcanzar atisbos o parpadeos de una cierta felicidad en un mundo que no hay otro para muchos de nosotros, en el que hay que vivir mejor y más en profundo respeto de los demás, que son tan diferentes. En cualquier caso, fíjense ustedes, es tanto la cultura nueva, es tanto la educación, que podríamos traer a un niño del Paleolítico inferior o de la antigua Roma, traerlo aquí y no distinguirse de nuestros niños. Porque el cerebro es idéntico desde hace 10, 15.000 años. El genoma también posiblemente, no el epigenoma, pero sí lo sustancial para decir que en códigos cerebrales y en estructuras del cerebro somos los mismos desde hace 10, 15.000 años. Y lo que nos cambia, esa diferencia enorme con el hombre del Paleolítico, es precisamente eso. La educación, lo que hemos recibido de la cultura, que no ha progresado en cuestión de cambios genéticos, sino en cambios orales de una generación a la siguiente. Y eso tiene que ver con unas propiedades importantes básicas para el aprendizaje y la memoria, que es la plasticidad del cerebro. La capacidad que tiene nuestro cerebro de cambiar física, químicamente, anatómicamente, lo que significa la anatomía, no solo la propia anatomía, sino lo que se expresa en la conducta, en los procesos mentales, que va infinitamente más allá de lo que es lo que propiamente heredamos. Lo construimos como único privilegio del ser humano, que es nuestra cultura. Ningún animal tiene eso. Y eso es un privilegio que hay que calarlo profundo para llegar a tomar todas las ventajas que necesitamos de eso. Y la neuroeducación ha nacido precisamente hace muy poco tiempo a raíz de la convergencia por parte de los
docentes, maestros y profesores, de una necesidad de educar con parámetros objetivos, que no significa que sean parámetros científicos, sino asumir lo humanístico dentro de lo científico, en esa conjunción de la nueva cultura, donde ya las dos nuevas fuerzas de humanismo y ciencia se acabó, entran a formar parte de una sola unidad. El fundamento único del cerebro, de todo lo que somos, está precisamente en cómo funciona el cerebro. Lo que somos, lo que sentimos, lo que pensamos, lo que actuamos en el mundo, tiene que ver con el funcionamiento del cerebro, porque no hay más allá. Pero no solo el cerebro, que nadie saque ese mensaje de aquí. El cerebro, que no es más que un órgano, en interacción con todos los demás órganos del cerebro, porque de ahí la liberación de muchas sustancias que modulan nuestro cerebro. Y eso es nuestro cuerpo, y el cuerpo en relación con el mundo que nos rodea. Nuestro cerebro cambia constantemente, plásticamente, porque en cada situación, en cada palabra, en cada memoria, nuestro cerebro cambia su física y su química. Por eso el ser humano es único en el mundo. De los más de 8.500 millones de seres humanos que pueblan la Tierra, todos somos diferentes, gracias a la capacidad plástica de ese órgano que llamamos, en definitiva, cerebro. Neuroeducación, sin embargo, y con esto ya entro en materia, no es algo que de alguna manera entre ahora en el mundo de una forma que aprecia, distingue y aplaude todo el mundo. No. Hay mucha gente, científicos y docentes, que dicen todavía no es el momento. Porque conocemos, sí, mucho de cómo funciona el cerebro, pero muy poco de cómo eso lo podemos transmitir a los maestros. No tenemos las armas capaces de que el maestro entienda la jerga neurocientífica. Hay un enorme puente que muchos dicen, crucémoslo dentro de 20 años, todavía no. Yo opino lo contrario, como yo, mucha gente, quiero decir yo el último, pero quiero decir con gente distinguida. Capaz de decir, por lo menos comencemos a darnos cuenta que como no demos el paso a los neurocientíficos, el colegio y la universidad se invadirá de neuromitos, de falsas verdades acerca de cómo funciona el cerebro y su aplicabilidad en el aula. Por lo menos tiene que haber una luz, porque es muy acelerado el proceso. Y esa luz nace de que ya comencemos a entrar en un diálogo humanistas y neurocientíficos a la hora de que no haya falsas verdades. Y eso es para nosotros muy importante. Señores, yo sostengo que basado en cómo funciona el cerebro, la función que es la base del aprendizaje y la memoria, que es la base de poder enseñar y de poder aprender, que es la base de casi todo lo que son las funciones, si no todas, del cerebro humano, es la emoción. La emoción es la energía que mueve el mundo. La emoción es lo que nos lleva inconscientemente a seguir vivos. Es esa energía que nació en sus trazas más elementales, incluso ya en invertebrados hace 450 millones de años, en insectos como las abejas. Luego podemos discutir, si quieren ustedes, entrar en cuáles son los mecanismos bioquímicos que lo justifican. Propiamente la emoción nació propiamente ya con un cerebro. La abeja no tiene cerebro, tiene un ganglio. Con un cerebro hace 200 millones de años. Con los mamíferos, porque nosotros somos mamíferos. ¿Y todo eso a qué nos lleva? A darnos cuenta que la emoción embebe todas las funciones del cerebro, porque es el mecanismo que salvaguarda la supervivencia. Es lo que nos mantiene vivos. Y si no estamos vivos, quiero decir muertos, ¿para qué quieres lo demás? La emoción es lo que te lleva hacia adelante. Son mecanismos inconscientes. Y en el ser humano alcanza un peldaño que no ha sido alcanzado por ningún animal, por mucho que los grandes de la ciencia puedan dudar, que yo estoy de acuerdo en las dudas, pero no en no darnos cuenta que efectivamente la emoción en nosotros se convierte en un algo más. Y miren ustedes, ya solo desde el principio les voy a desafiar.
Sin emoción no hay procesos mentales coherentes y ensamblados. Sin emoción no hay decisiones acertadas. Sin emoción no hay aprendizaje y memoria sólido. Sin emoción no hay sentimientos, porque los sentimientos no son más que la conciencia de una emoción. Saber que tienes una emoción. Un ratón o un elefante o un perro al lado mío ante un desafío, reaccionamos todos que somos mamíferos por igual. Atacamos al que nos ataca o huimos si lo vemos más capaz, todo inconscientemente, o nos agazapamos para ver si no nos ve el depredador. Todos por igual. Pero el ser humano lo que sí sabe es lo que no sabe ninguno de los otros. Sabe que tiene miedo. El miedo es esa sensación de conciencia, de saber de mí mismo. ¿Qué hay dentro de mí? ¿Qué es lo que me produce mi conciencia? Para eso se necesitan 700 gramos de corteza cerebral que no tiene ningún bicho. Y por mucho que hayan, con todo mi aprecio y cariño de quienes aman los perros, que dicen que tienen sentimientos, la contestación es no. El perro tiene una historia de 38.000 años en conjunción con el ser humano y nos conoce no solo personalmente los olores, no solo nos conocen que tienen más que nosotros, no solo el espectro de millones de receptores olfativos más que nosotros, sino un cerebro casi dedicado a la olfacción. Y además son capaces de alcanzar la detección auditiva de los 50.000 hercios y nosotros solo alcanzamos a los 12-15.000. Un universo que somos incapaces de captar. Y 38 años al lado nuestro han aprendido cualquier gesto emocional, sea la mímica de nuestra cara, sea el gesto corporal, sea el tono sutil de nuestra voz, que hace que antropomórficamente proyectemos y digamos, pues demonios, si me entiende como si fuera mi tío. Y no es así, no es consciente, no sabe de sí mismo. Pero en fin, esta es otra historia. La cuestión es que sin emoción, insisto, no existen los sentimientos, que yo creo que son solo humanos. Y en definitiva, antes de entrar a discutir, pues sí quiero decirles, lógicamente, que se piensa que el ser humano, como cualquier mamífero, ve el mundo a través de las gafas de la emoción. ¿Y eso en qué se justifica? Por lo menos adelantarles que entre cognición y emoción no hay una dicotomía, no hay una esquizofrenia, no hay una disociación. Conocer significa en el mundo abstracto lo que es una idea, lo que es un concepto, la idea que yo tengo de caballo. La idea que yo tengo de caballo, como Platón muy bien dijo en su momento, no existe en el mundo y por eso nos metió en el grandísimo problema del dualismo que hemos tardado 2000 años en resolver o casi todavía no hemos resuelto. Pero que hoy la neurociencia nos demuestra cómo se construyen las ideas en nuestras áreas de asociación. Pues bien, esa idea de caballo mía no es la de caballo que tiene usted, ni usted, ni usted, ni usted, ni usted. ¿Por qué? Porque la percepción del mundo que yo tengo, cómo construyo el mundo visual, el auditivo, el olfativo, el gustativo o el táctil, hasta ciertas áreas del cerebro es idéntico para todos. Un proceso que ha durado cientos de millones de años y que me lleva a decirles que la realidad no existe tal cual ustedes la ven. La realidad que existe fuera de nosotros es desconocida. Construimos una realidad con nuestros códigos cerebrales porque es la que nos mantiene vivos. Pero no porque sea objetiva, no porque esté ahí. Y eso conlleva una meditación muy importante. En cualquier caso, la cuestión es que cuando esa información que es común para todos nosotros y hemos construido lo que en visión puede ser las formas, la orientación de lo que vemos, la profundidad, el movimiento, el color, que es altamente complejo en nuestro cerebro, se construye la forma de lo que veo, eso entra al sistema o cerebro emocional, donde hay
un sello de bueno o de malo, de atractivo o rechazable, de lo que es recompensante o es doloroso. Y en ese mundo del cerebro emocional es donde nos distinguimos unos de otros. Hemos acumulado las experiencias en nuestra memoria que nos hacen distinguirnos los unos a los otros definitivamente. Por eso la concepción de caballo que tengo yo no es la concepción de caballo que tiene usted, ni usted, ni usted, ni usted. Ese es el mundo diverso de lo que es el universo humano. Y yo por eso suelo decir tantas veces, señores, cuando un ser humano muere todo un universo nunca repetido. Y eso es una realidad que está ahí. En cualquier caso, todo esto nos lleva a que después del sistema emocional, la información emocional llega a las áreas de asociación, construyes las ideas, llega a las áreas sensoriales, llega incluso a las áreas motoras. El hecho de que yo vaya a coger esta campanilla, que pudiera ser un acto puramente computacional, algo que organiza los programas de mi corteza motora, sigue impregnado de emoción. Eso es lo que me permite a mí tener el sentido preciso de poder coger prácticamente la campanilla sin mirarla. Pero hay muchas cosas más de esas. Cosas que en un momento debiéramos mínimamente de entrar a darle el baño, de darnos cuenta lo importante que es, por ejemplo, el juego con los niños, que yo sostengo que no deben ser los deberes llevados a casa. Deberes como instrucción, no deberes como educación. La educación debe ser, sí, compartida entre casa y el colegio. La instrucción debe ser solamente en el colegio, por lo menos hasta los 6, 8 o 10 años. ¿Por qué? Porque el juego es el disfraz del aprendizaje. Jugar significa aprender y memorizar. No se engañen, jugar no es perder el tiempo. El niño ya cuando gatea, si ustedes le echan un juguete, lo mira, lo inspecciona y lo vuelve a echar. Y si no tiene otro juguete, lo mira, lo inspecciona y lo vuelve a echar. Y sobre todo inspecciona además su cuerpo y además lo tira lejos del objeto para poder alcanzarlo. Lo que está es grabando preprogramas motores de las distancias de la inmediatez de su cuerpo y lo que su cuerpo es, que empieza ya a distinguir el niño de la niña porque él nota que efectivamente algo sobresale, que en la niña no sobresale. Eso construye su individualidad, pero lo más importante, graba programas de esas distancias que cuando adulto, si no le has dado la oportunidad al niño de jugar, no lo ha grabado su cerebro. Y yo ahora, si no hubiese tenido esa experiencia, tendría la torpeza de no saber cómo poder coger el vaso. Porque cuando mis programas motores se organizan para yo coger el vaso, las áreas principales de mi corteza cerebral están diciendo a cerebelo y ganglios basales, ¡hey! Mandarme los preprogramas que grabasteis cuando tenía yo solamente 6 meses o 1 año. Sin eso, yo no podría hacer el movimiento preciso. Por eso es importante conocer todo el espectro del arco vital humano. Si queremos enseñar bien, si queremos entender bien todo lo que pasa con el ser humano. En definitiva, en respecto a la emoción, no hay pensamiento sin el calor que alimenta el proceso cognitivo. Por tanto, cognición y emoción es una sola idea. No hay razón sin emoción. Y eso es importante saberlo. Cuando enseñas ingeniería o enseñes una lengua, la emoción es el vehículo con el que puedes enseñar bien, puedes enseñar mal o en definitiva puede ser neutro lo que enseñas. Y fundamentalmente la enseñanza, de nuevo con un lenguaje nuevo o con cualquier otra cosa, sea medicina o sea derecho o sea, insisto, ingeniería, la vía que proporciona esa enseñanza que alimenta esa emoción es el placer. El dolor es importante para el aprendizaje, sí, pero hoy hay que pensarlo que sería fácil o útil en la selva. En nosotros aprender lo abstracto, los conceptos, requieren de la alegría, que son los sistemas mesolímbico y mesocortical que alimentan las áreas de asociación que producen las ideas. Sin placer no hay propiamente aprendizaje y memoria. Pues bien, hoy la neurociencia entra a conocer no solo los rasgos de lo que le acabo de decir, sino todo aquello que fundamentalmente es para la enseñanza.
que quiero hablarles mínimamente. ¿Qué es la curiosidad? ¿Qué es la atención? ¿Qué es el aprendizaje? Y algunas pequeñas trazas que les daré sobre funciones complejas y evidentemente, mínimamente tendría que hablar de lo que son las ventajas de aprender una lengua. Tendría que hablar de ventajas que no solo son para los que aprenden jovencitos, sino ventajas de lo que eso representa para cuando ese jovencito sea un señor o una señora de 60 o 65 años, donde la demencia empiece a asomar, y contarles que posiblemente todos ustedes que hablan 2, 3 o 4 lenguas hayan adquirido una reserva cognitiva capaz de ser enormemente útil para cuando ustedes, que ahora son todos tan guapos y guapas y jovencitos, sean ustedes algo más mayores. ¿Qué es la curiosidad? La curiosidad es lo que moviliza la emoción nada más de entrada. La curiosidad la tienen ustedes en un niño de 2 años y de 3 años, cuando husmea por el ambiente y quiere, lógicamente, mirar por el ojo de la cerradura a ver qué es lo que ve. La curiosidad es lo que te hace despertar al mundo, y eso es el sustrato emocional. Maestro, profesor de lengua, haz curioso lo que enseñas y no tendrás nunca que pedirle al discente que preste atención. ¿Cuánta historia y cientos de años no ha sido el que el maestro ha tenido que decirle a Pedrito, Pedrito, préstame atención? Y se vuelve el maestro, se vuelve otra vez y Pedrito está jugueteando. ¡Pedrito, te he dicho! Y si hubiéramos estado en estos tiempos, nos volveríamos a decirle, maestro, deja a Pedrito. Hazle interesante lo que enseñas y verás cómo te abre los ojos como platos. Y no vas a tener nunca más que decir eso. Porque la curiosidad, insisto, es aquello que rompe la monotonía. Es aquello que te lleva a despertar, a explorar. Solo tendría 1 hora para poder hablarles de lo que realmente es la curiosidad, no solo en su historia, sino, me refiero a antropológica, sino en su propia historia evolutiva en los primates. Es un mundo interesantísimo, rompedor. Y se convirtió en un meme, permítanme la digresión. Yo les suelo decir a mis alumnos, ya no, porque la verdad es que ya es muy repetido el tema. Pero les solía decir, sé que me están algunos de ustedes prestando atención, pero imagínense que aún los que me la están prestando, aparece una jirafa por la parte izquierda del aula detrás de mí y desaparece por el otro lado. ¿Seguirían ustedes prestándome atención a mí? Y todos dicen lo que ustedes. No, ellos son más ruidosos. Este tío es tonto. ¿De qué está hablando? Evidentemente la jirafa. La cuestión está en que se quedan asombrados cuando les digo, hay que convertir a los profesores y maestros en jirafas. Es decir, en seres capaces de que lo que produce la curiosidad de lo que ha roto la monotonía sea lo que lleven ellos con su voz y capten esa atención. Porque lo que ha hecho el estudiante mirando a la jirafa, ¿qué es? Evocar su atención. Estar atento. ¿Y qué es la atención en el mecanismo explícito, el mecanismo consciente, el mecanismo que te lleva a saber lugares, contenidos, etcétera, en la memoria que es la memoria ejecutiva? El proceso atencional. Si no prestas atención, no aprendes nada. Por eso hay que utilizar la llave de la curiosidad. Por eso hay que hacer curioso lo que enseñas. Pero aquí está donde empezamos a tener los problemas. La curiosidad no es un fenómeno como la atención, que también creíamos hace poco que era simplemente un fenómeno único, no. La curiosidad, hay una curiosidad que es la curiosidad y los mecanismos cerebrales que tiene un niño de 2, 3, 4 años, que es la curiosidad fundamentalmente perceptiva diversificada, que es la de la pura percepción. La jirafa, que ve que no ha visto antes, que quiere, todo lo que sea perceptivo. Y eso tiene unos sustratos neuronales distintos a la atención
que supuestamente están ustedes prestándome a mí, o a la curiosidad de lo que estoy diciendo, que es la epistémico específica, epistemos en griego clásico, conocimiento. Es decir, la que nos lleva a conocer y a saber. Son circuitos cerebrales distintos. Esa es lo que los estudios actuales pretende alcanzar para utilizar el docente mecanismos que ya conocemos con ejemplos para poder evocar la curiosidad en quien te escucha. Muchos ejemplos de esto. Les recomiendo un libro que se titula Neuroeducación, donde hay muchos ejemplos de cómo se puede aplicar eso en clase. Nos llevaría mucho tiempo. Pero bien, la curiosidad nos lleva a abrir los ojos atencionales inconscientemente. Y de nuevo, dices, ¿qué es la atención? Pues asómbrense ustedes, la atención no es un foco fijo que usted tiene y le hace ser consciente y aprender y memorizar conscientemente. No. La atención es mecanismos tálamo-corticales que tenemos, como decimos los científicos en nuestra jerga, que son fogonazos, uno detrás de otro, que puede durar entre 60 y 250 milésimas de segundo cada uno. Depende del entrenamiento. Y eso tiene consecuencias para el aprendizaje y la memoria que no voy a poder alcanzar. Pero en cualquier caso, con ese mecanismo básico, de esas 60 milésimas de segundo, en un segundo, fíjense los aspectos puntuales que podemos atencionalmente captar. Pues ese mecanismo se cansa y depende de muchísimos factores. Y antes de hablar de eso, de que son los procesos, digamos, los tiempos atencionales, permítame decirles, atención, lo mismo que hemos visto la perceptiva epistémico para la curiosidad. En atención tenemos una atención base. Cuando hablo de diferentes atenciones, hablo de lo que significa en nuestro cerebro mecanismos distintos. Y tenemos la curiosidad, la atención base, la que tú tienes cuando te despiertas por la mañana. Que a menos que te hagas tu té o tu café, hay un león en el medio de tu pasillo y ni te enteras. Y estás despierto, pero no te enteras. Está la orientativa, que son circuitos cerebrales que te llevan a ver a tu chica o a tu chico, o chica y chico, lo que ustedes quieran, que no has visto en 3 semanas, y vas a una plataforma del tren o del aeropuerto y en menos de, ¿qué te diría yo? En segundos eres capaz entre cientos de personas ver que está allí. Existe la memoria, existe la atención, que es la atención, digamos, de alerta. Sales por la calle tranquilamente y de pronto ves un perro que intenta abalanzarse sobre ti. Ese es otro tipo de atención. Como es otro tipo de atención la que nos interesa aquí, que es la ejecutiva, la que es para el estudio, que es la enseñanza. Como es la atención que queremos todos aprender en el futuro inmediato, más allá del pensamiento crítico y analítico, que es la atención virtual, la creativa, la que apenas enseña la Universidad de Harvard en estos días. Y finalmente, la que representa un problema, que es la atención digital. Estamos entrando en un mundo de Internet, estamos entrando en un mundo de sociales, y eso no es solo de aplauso. Empiezan a entrar por ese mismo agujero infinidad de problemas que tienen que interferir e interfieren con las capacidades cognitivas de los chicos y chicas y desde luego del foco atencional, que parece que entra en contradicción con el foco ejecutivo que nosotros queremos utilizar para el aprendizaje. En definitiva, son todos, por tanto, aspectos trascendentes para lo que, insisto, es aprender y memorizar. 3 aspectos quisiera destacar. 1, el de los tiempos, ya que hablamos de la atención, tiempos atencionales. 2, los problemas de Internet y las redes sociales. Y 3, el aprendizaje de idiomas. En los tiempos atencionales es ser y encontrar la forma más eficiente del rendimiento mental. La capacidad de absorber lo que te enseñan, o la capacidad de, ante un libro, el poder absorber lo que estás aprendiendo durante el tiempo mayor posible de manera muy eficaz. Y es que hay que cambiar la forma de enseñar en función a los conocimientos que les estoy dando de atención en el cerebro.
Todos ustedes yo estoy mirando muy bien y están con los ojos abiertos mirándome a mí. No sé cuánto tiempo habrá pasado, pero seguro que ya hay alguien, por mucho interés, que con sus ojos abiertos, que yo les llamo de cocodrilo, ya la cabeza ya se escapa, ya se escapa. Es interesante, ¿verdad? Sí, en fin. Es muy interesante. Pero ya la atención se escapa. Y es que tenemos tiempos atencionales. No es lo mismo la atención en el niño, en preschool o en primaria. No es lo mismo el joven, no es lo mismo el adulto y no es lo mismo el viejo. Son tiempos de requerimiento de atención diferentes. Pero como decía Cajal, el tiempo del viejo puede ser tan eficiente como puede serlo el del joven si al viejo le das eso, más tiempo para aprender. Y es importante porque estamos lanzándonos a darnos cuenta que neuroeducación en su arco vital no solo alcanza a primaria, no solo alcanza a la juventud, ni a la pubertad, ni a ese turbulento mundo de la adolescencia, ni por supuesto en la universidad. Está alcanzando con un mundo que se acerca a darnos cuenta de los parámetros que nos permitirán vivir hasta posiblemente 110, 120 años con una cabeza limpia, a poder tomar ventaja de estos conocimientos para aprender y memorizar hasta edades muy altas. Y este es un mundo nuevo que aquí no es evidentemente para alcanzar. ¿Por qué les digo todo esto? Ustedes conocen los MOOC, los Massive Open Online Course. ¿Cuánto duran? 10 minutos. 10 minutos. Es el foco atencional máximo. Y dependiendo de el entrenamiento que tenga la persona, el entrenamiento que tenga el profesor, el entrenamiento no solo si es niño, si es joven o si es viejo, como he dicho, la edad. No solo el tema si es o no interesante, sino la capacidad del profesor de transmitir emocionalmente lo que dice, depende mucho de que pueda oscilar de 10 a 20, 25, 30 minutos. De ahí la transformación de las clases en toda enseñanza. Yo sostengo que más vale 50 clases de 10 minutos que 10 clases de 50 minutos. Y eso se basa en los tiempos atencionales. Y no es lo mismo haber venido descansadito un sábado por la mañana a escucharme a mí, que ya a lo mejor les he dormido a media audiencia, que poder hacer en las clases de medicina o de derecho comenzar a las 8 de la mañana y terminar a las 2 de la tarde con clases de 50 minutos, una detrás de otra con simplemente 10-15 minutos de descanso. A la tercera clase, todos los niños o la máxima cantidad de los estudiantes lo que tienen son ojos de cocodrilo, bien abiertos, y ahora me cuenta usted una de guerra, ahora me cuenta usted lo que usted quiera. Es muy, muy complicado. Por eso hay que reestructurar, evidentemente, esos estudios. Y eso, insisto, es trascendente y posiblemente se llegue a algo más. Se llegue a conceptualizar, esto no es más que pura teoría, que poder ajustar tiempos atencionales sea con foco en qué se enseña. Y posiblemente enseñar medicina no requiera la misma estructura docente y académica que enseñar y aprender derecho, o aprender y enseñar historia. Es decir, cuando encontremos y busquemos y encontremos los entresijos atencionales de esos recorrimientos de esas disciplinas, llegaremos a un mundo, sea 50 años, que 20 años, que esperaría yo menos, que se reestructure todo en esa diferencia que no vamos a conocer en un mundo futuro. La siguiente reflexión es sobre Internet y lo que eso significa. Hablando de atención, pues significa que los niños, que se les permite que vean muchas horas de Internet, no solo pueden volverse adictos a Internet, como ya tenemos 30 millones de niños enfermos mentales de adicción en China. Claro, dirán ustedes, con 1.800 millones de habitantes, pues ya ven ustedes. Bueno, pues empieza a estar aquí, entre nosotros. Una adicción, una necesidad de ese navegar que hace que los tiempos se acorten. Navegar significa focos atencionales muy rápidos. Y eso va
en contra de lo que requiere la atención ejecutiva, que debe ser reposada, debe ser con unos parámetros de tranquilidad, que los niños que ven horas muchas de Internet no tienen. Yo sugiero que debiéramos impedir que un niño hasta los 4 años aprenda, se meta a navegar en Internet. Y ahora todos lo hacen. El problema que tenemos es hasta qué punto no es esa vía de bloquear esto la que impide que vaya y ruede a la velocidad con la que van los otros niños, que es otro problema muy grave. Pero en definitiva, ese es el conundrum de lo que tenemos en ese tema de la atención. La atención ejecutiva es lo que se requiere para estar y tener la capacidad de estudiar y que no se te interrumpa, porque hay mecanismos cerebrales que inhiben muchas interferencias cognitivas. Que no se te vaya a la cabeza mientras estás atento a lo que estás haciendo. Y eso requiere un tiempo. Internet interrumpe con eso. Internet interrumpe con algo tan valioso como puede ser la memoria de trabajo. Yo les estoy hablando a ustedes, me están mirando sin ayuda de PowerPoint, ni absolutamente ninguna ayuda, porque tengo buena memoria de trabajo. Antes de expresarlo verbalmente, el mensaje ya lo tengo en disposición de salir y salir y salir y salir y salir. Eso se ve interrumpido de alguna manera en los niños que están y navegan muchas horas, y sobre todo en la toma de decisiones. Toman decisiones de una manera poco acertada, porque es todo rápido. Internet significa fundamentalmente rapidez. Es decir, ser capaz ni siquiera memorizar, eso que decía George Steiner, que te da esa dignidad de la intimidad, de saber quién eres y decirlo a los demás y que los demás lo sepan. La dignidad significa ese sentirte que tienes un mundo interior que todo el mundo está obligado a respetar. Eso se pierde poco a poco cuando navegas muy, muy deprisa. Y en definitiva, la impulsividad en estos niños, en muchos, ya asoma, porque esa capacidad de esas áreas del giro frontal inferior, que son fundamentalmente inhibitorias del mundo emocional, se pierden o se atenúan y nace la impulsividad. Y encima todo tiene que ser como con Internet, rápido. Todo tiene que ser rápido, comer rápido, hacer el amor rápido, todo bien rápido. Aquí te cojo, aquí te mato. I apologize for saying these things in Spanish. Aquí te cojo, aquí te mato. But in German, it would be very hard for me even to try to say it. I mean, what exactly is aquí te cojo, aquí te mato? Internet nos lleva a ver más problemas graves, que no debo extenderme, pero los problemas graves son romper nuestras capacidades empáticas, nuestras capacidades de aproximación. Con las redes sociales, los niños están creando un mundo digital, un mundo que no existe de los otros en la realidad. La realidad para el niño que navega muchísimo y hace amigos solo y exclusivamente, o por lo menos en forma importante a través de Internet, crea un ser humano robótico, artificial, que no huele, que no tiene propiamente gestos pluridimensionales, que no tiene la dimensión afectiva ni la perspectiva de lo que es solamente la pantalla que está falsificado, no es humano. Y en esa dimensión eso empieza a calar de modo importante en las relaciones. Es, insisto, trascendente. Y en este contexto la realidad física del otro se está disturbando. ¿Tendremos que transformar eso? Posiblemente sí. En cualquier caso, empezamos a conocer las áreas del cerebro que tienen que ver con ello. Ese sería un capítulo que vosotros no estaréis dispuestos a aguantarme a mí. Pero es apasionante cómo empezamos a entronizar estos conocimientos en las redes neuronales que se modifican con la plasticidad y que forman parte de lo que nos transforma a nosotros. La corteza cingulada, que significa redes de convergencia entre cognitivo, emocional, intención y acción.
redes como las de la corteza área 47, que codifican fundamentalmente para esa función tan importante de rendimiento mental y foco, que es la capacidad de inhibirte de todo lo que no sea la concentración del 99% de lo que estás estudiando. A cualquiera que tenga la atención dispersa, en un momento está ya pensando en otra cosa y tiene que refocalizar, En algunos de nosotros nos concentramos y hay una bomba fuera y no te enteras. Esos son aspectos todos, insisto, o como es la entronización de valores. No tenemos, seguro que no tenemos tiempo, pero de valor, no lo digo por mí, lo digo por ustedes, donde ya están ustedes ya mirándome y dice, profesor Mora, o querido Paco, vamos a dejarlo y vamos a charlar un ratito. ¿Queréis que ya cortemos o me dejáis? ¿Estáis con el foco atencional un poquito más? ¿Veis? ¿Veis? Eso es un halago. Eso es algo que libera mi dopamina del sistema mesocortical y mesolímbico. Y aunque no sean placeres homeostáticos, lo son cognitivos. Los valores, sí, empezamos a saber muy bien qué áreas y qué circuitos de nuestro cerebro y a qué edades hay que entronizarlo. Como sabemos ya definitivo, firmemente, a qué edades tiene que empezar un niño a leer. No lo sabíamos. Podía ser a los 6 años, a los 5 años, o a los 4 años. Y el problema que eso ha generado, generación tras generación, maestro, ¿cómo mi niño no sabe leer? Y Pedrito sí sabe en el mismo colegio y en la misma aula. ¿Es que mi niño es más tonto o es que usted no enseña bien? Y hoy empezamos a saber que en el arco vital humano, cada uno de cada ser humano, de todo ser humano, madura de manera diferente en el tiempo. En lectura, pues todos sabemos que hay niños que a los 4 años pueden aprender a leer y a escribir. Hay niños que no pueden hacerlo hasta los 6. Hay niños a los 5. Y hay niños, como yo he dicho muchas veces, que siempre son el ejemplo, porque mi niño no es como John Stuart Mill, el del utilitarismo, el gran británico que no solo aprendió a leer rápidamente inglés, sino también el griego clásico. Y a los 7 años había leído casi 7 obras completas de Aristóteles, Platón, en el griego clásico. No solo le nacía a él en parte, sino que ahí sí que tuvo que ver mucho el castigo que le impuso su padre. Yo he llegado hasta aquí y tú vas a llegar por tripas 10 veces más allá. Y le sometió a un duro aprendizaje. ¿Y por qué digo duro? Porque era con castigo. Y nada que sea abstracto, conceptual, de idea, se puede aprender con castigo. Lo simbólico solamente se puede aprender con la alegría. Solamente se puede aprender con el placer. Eso es lo que queremos con la lectura, que es algo tan complejo. Mírenme bien, complejo. Es no natural para nuestro cerebro aprender a leer. Es un artificio. Artificio que consiste en robarle al cerebro circuitos que están dedicados a otras funciones para dedicarlos a la lectura. Lectura que requiere no 1 año, ni 2, ni 3, ni 5, ni 10 de aprendizaje. Requiere una vida entera de más de 40 años, si por lo menos quiere usted llegar a lo que alguno de ustedes es, que es un editor capaz de coger un tocho de una novela de 400 a 800 páginas y en una tarde de sábado y una mañana de mañana haber leído perfectamente el libro. La eficiencia en la lectura. Si supieran ustedes, algún día les hablaré de esto. Si supieran ustedes las transformaciones que ocurren en el cerebro, no solo en las áreas del lenguaje que se aprovecha la lectura en parte, sino la creación, por ejemplo, de la Visual Word Formation Area, que significa robarle al cerebro la capacidad de distinguir con finura las caras de la gente. El que lee distingue menos que el analfabeto en la finura de las caras, porque se ha dedicado esos circuitos a leer. O cuando eres altamente eficiente, tu cerebro izquierdo, que es normalmente el que codifica para la mayoría de la gente cuando lee,
se pasa a tener que ocupar casi todo el hemisferio derecho para ser enormemente eficiente. Es un mundo apasionante el de la lectura frente al lenguaje. El lenguaje tiene una ventana plástica. Ustedes saben todos que el lenguaje, aprender a leer, aprender a hablar, es desde los 0 hasta los 7, 8 años. Si un ser humano nunca ha oído hablar antes de los 7, 8 años, nunca hablará. O si hablará, si habla es muy rudamente. Se cierra el tiempo crítico. La lectura no. La lectura dura toda la vida, una vez que lo has entronizado en el cerebro. Por tanto, eso es parte de toda la revolución de la que yo les estoy hablando. Aprender un idioma, sostengo que es un beneficio enorme para el cerebro. Sobre todo a cualquier edad. Yo he preconizado que sería interesante y muy interesante que todos a partir de 50 años, quienes no hablan 2 idiomas, incluso a esa edad, los aprendieran. Pero en niños se ha podido ver que un niño bilingüe es más listo. Fíjense, con comillas, es más listo. Así que todos ustedes son muy listos. Que el que solo habla un idioma, que el monolingüe. Ustedes han oído hablar del Dimensional Change Card Sort, que es un test de unas cartas que o bien tienen una forma al caballo o un pato, tienen 2 colores, bien puede ser rojo, puede ser blanco, y tiene un asterisquito en el rinconcito de la derecha o no lo tiene. Si ustedes cogen a un niño, a un grupo de niños monolingües y le ponen las cartas una detrás de otra, se le dice, si hay asterisquito, me las clasificas por la forma. Si no hay asterisquito, me las clasificas por el color. El niño le pones esto y luego nos traemos a los bilingües y le ponemos las cartas y no hay ningún problema. Perfectos los dos. ¿Saben ustedes dónde comienzan los problemas? Cuando vamos a repetir esto, grupo monolingüe, grupo bilingüe, lo mismito, y comenzamos igual. Las reglas son las mismas. Asterisquito la forma, sin asterisquito el color. Y empezamos a soltar. Y en un momento dado decimos, bueno, ahora vamos a cambiar. Y vamos a hacer que con asterisquito es el color y sin asterisquito es la forma. Y a continuar, venga. El monolingüe comete muchos errores. El bilingüe no. Y eso tiene que ver, creemos ya una, digamos, interpretación, que en tanto que aprender una lengua, aun cuando saben ustedes que las lenguas, y esto ya sí es reciente, no solo la gramática universal de Chomsky, sino muy recientes, estudios muy recientes, nos hablan de que tenemos posiblemente la misma raíz para todas las lenguas del mundo. Raíz neurobiológica común. Luego se diversifica para cada lengua en redes que son una por lengua, aunque todas tengan una unión, pero son muy diversificadas. Pues lo que pensamos es que el niño que habla 3 lenguas o 4 lenguas, y hay 4 personas que cada una habla de esas lenguas, el entrenamiento inconsciente que hace, oh, bonjour, comment ça va? Ça va bien. Oh, wie geht's Ihnen? Yeah, right. My German is not too bad, English, anyway, I mean, good morning, you are right, come questa mattina, bellissima al sole, vero. Va cambiando los idiomas, cambia muy rápidamente, inconscientemente, y ha aprendido inconscientemente a cambiar, eliminar o inhibir uno y saltar al otro. Esa inhibición es fundamental, o esa capacidad de cambio es fundamental para funciones ejecutivas complejas. De ahí que la toma de decisiones que estos niños tienen sean la que les permite inconscientemente por sus idiomas cambiar rápidamente a un shift de un procedimiento al procedimiento siguiente sin problemas ni errores. Pero les decía además que, antes de entrar en ello, que cuando hablamos de bilingüismo, yo creo que todos ustedes lo saben también, el bilingüismo no es simplemente ser bilingüe y hablar 2 lenguas. Tiene problemas cognitivos enormes. Se puede ser el bilingüe clásico, el real, que es el niño que nace en el ambiente de 2 lenguas, papá inglés y mamá alemán. Pero se puede no ser simultáneo en ese aprendizaje desde el nacimiento, sino consecutivo. Y hay, pues, el bilingüe
digamos, consecutivo primario, que es aquel que es un niño que habla en su familia un idioma y luego al salir a la calle tiene que aprender y que tiene que manejarse en otro idioma. O está el bilingüista consecutivo tardío, que es aquel después de estar 20 años en una nación, en un idioma y en una familia de un idioma, de pronto traspasarse a otra nación donde de nuevas tiene que aprender un nuevo idioma. Todo eso tiene ingredientes cognitivos múltiples y complejos. Llegar a conocer aspectos de todo ello nos lleva a la raíz común de lo que les vengo a decir. Tenemos una raíz común todos para poder entender el mundo, porque es la manera únicamente que nos permite estar vivos. Entenderlo, aprender y memorizar es antes que comer, es antes que beber, es antes que el acto sexual. Para hacer todo eso en el ser humano, por lo menos, tienes que aprenderlo. Aprender es lo que te permite vivir en la selva primero, cuando hace 5, 6, 4 millones de años, y en la sociedad en el momento actual. Ser exitoso es aprender y memorizar. ¿Y qué es ser exitoso? Tener capacidad de sobrevivir mejor. No le des vueltas. La emoción es el sustrato último fundamental. A todos esos tipos de bilingüismo, fundamentalmente el sustrato es el vehículo emocional. Y de eso podríamos echarle algún momento, un mínimo de tiempo. Vamos a relajarnos un segundo. Yo soy un bilingüe en inglés tardío, o relativamente tardío. Una inmersión completa no arrancó antes de los 24 años. Sin embargo, había estado en mi juventud varias veces en Inglaterra. Después la inmersión fue profunda, suficiente como para manejarme, bueno, no excelentemente, pero en fin, me las pelo, como dicen en España. Me las arreglo. Bastante bien, pero me las arreglo. Fíjense dónde puede estar mi bilingüismo. En una ocasión fui invitado a dar una conferencia, que lo recuerdo muy bien, a la OMS, a la Organización Mundial de la Salud. Inicialmente esa invitación fue para que yo la diera mi conferencia en español. Me llegué allí, perfecto, todo preparado, y de pronto me viene el director, o me viene el presidente, Francisco, aquí se nos ha llenado esto de manera que no esperábamos. Hay mucha más gente y sobre todo, para hacerlo todo homogéneo, nos gustaría que dieras la conferencia en inglés. Lo miro y digo yo, good. Ya sabéis lo que significa preparar mentalmente la estructura cognitiva en un idioma para que, a menos que seas bilingüe, innato, simultáneo, y aún así, los idiomas no son nunca idénticos. Papá inglés, mamá alemana, no. El que prima en el fondo siempre y ante la supervivencia de una situación es alemán. Porque es mamá y la supervivencia siempre está en la teta, perdón. Está quien te ha dado de comer, quien te ha cuidado. Y eso cala profundo, Bueno, pues ante esa situación, ¿qué dije? Sí, venga, pues subo y... No. Esa es la historia crítica. No me deslizo ni un segundo. ¿Me da usted 15 minutos? Así fue como le contesté. Dice, sí, por supuesto. Me llevan a una sala. Tuve un rehearsing de simplemente, no son cosas conscientes. Ready. Y di mi conferencia en inglés. Pero no fue, sí, perfecto, y monté allí. Ese es un bilingüe simultáneo que yo tengo que jugar. El bilingüe, supongo, insisto, real, el simultáneo de verdad, pues hubiese posiblemente dicho lo mismo, pero dice, just give me 2 minutes, and then 15 minutes, as I said. Anyway, bueno, eso, insisto, es importante. Y en el tema de enseñar la lengua, por ejemplo, si queréis el español tiene en su lenguaje un color emocional, en su lengua, que es distinto incluso, por supuesto, al del italiano, aunque parezca tan parecido.
no canta, el español no canta, el italiano canta. Es decir, el italiano le da una, digamos, en su prosodia, que no solo es la acentuación, sino que es la pronunciación, difiere mucho en el tono emocional del español. El español es más reposado en ese sentido, no se expresa tampoco tanto emocionalmente, que es un lenguaje, el de la cara y las manos, el lenguaje universal, el gran lenguaje del que no hemos hablado y debiéramos haber hablado, porque es el sustrato último y básico de lo que es el lenguaje oral, el lenguaje de las palabras. Yo sostengo que las palabras son como barquitos que navegan en un enorme, inmenso océano de la emoción. Y eso sirve también para enseñar cualquier lengua. Tú atrévete a hablarle a alguien, sea alemán, con la crudeza y la que puede tener la lengua, o al italiano, o al chino, o al que tú quieras de otra lengua, o para hacerlo más entendible, el que quiere conquistarse a una mujer, que le haga, que le transmita, mira, yo parece que resulta, como no tenga el color emocional que transmita las palabras, yo digo que los barquitos no llegan a buen puerto nunca. No lo olvidéis. Y para las lenguas todavía más. El lenguaje, como antes os decía, de la lengua española, el enseñarlo, tiene que ser un lenguaje que además de las palabras se abanique y se apoye del color emocional que las palabras tienen, de la cultura que pretendéis transmitir con las palabras. Yo sostengo además que cualquier lengua tendría que aprenderse sin raíz ni base de la lengua materna o de cualquier otra lengua. Creo que debiera ser inmersión completa en la nueva lengua desde el principio. Tengas 15 años, 20 años o 50 años. Si queremos crear una, digamos, reserva cognitiva de modo importante. Primero los perceptos, después los conceptos, después una gramática intuitiva y terminar con la auténtica gramática. La gramática es lo último para mí. Es decir, la estructura. ¿Por qué? Porque habla usted bien y sofisticado. Pero para poder decir en medio de un accidente, help, and I really need your help, please. Tú puedes estructurar eso básico sin regla alguna, y eso es lo fundamental porque te llega en el fondo emocional, que es lo que le da el valor a la lengua. Por eso, si cuando enseñas una lengua es en una clase y cuando sales de la clase solo enseñarla sin más, sin contexto real en el que pueda servir, cuesta mucho. Porque no tiene significado para ti. ¿Qué tipo de significado? El emocional, el de valor de supervivencia. Y eso, por eso digo, primero, el percepto. ¿Qué sé yo? Caballo. Repetición. La repetición es el fundamento básico de cómo funciona el cerebro cuando aprendes y memorizas. No es una estupidez. El long-term pronunciation trabaja precisamente transformando los circuitos a base de repetir y repetir y repetir. Y aquí puede valer también enseñarles qué es el valor del error. El error no es simplemente el equívoco y algo que hay que desechar. Hoy estamos aprendiendo que el error es intrínseco al proceso de aprendizaje y memoria. Hay que admitirlo dentro de ese aprendizaje y memoria. Sin error no hay creatividad. Sin creatividad no hay mundo nuevo. No lo podemos transformar. Ya lo dijo mucha gente de Einstein, Newton. El error es lo que me permite a mí, con su rectificación constante, o Poincaré con el infinitesimal, llegar a donde puedo llegar. Y sobre todo con el pensamiento creativo. Aquel que sin capacidad analítica y crítica no puedes resolver. Te marchas y pasa un mes y 2 meses y te crees que aquello lo has olvidado. Tu cerebro derecho sigue trabajando en ello sin tú saberlo. Y de pronto, como Poincaré al subir al autobús en Londres, o el Eureka de Arquímedes cuando se metió en el baño. ¿Sabéis el cuento de Arquímedes? Ah, sí.
tal cual lo contó Vitruvio realmente, que cogió el manuscrito y después se perdió de qué es lo que hizo el rey Hierón en Siracusa, no. O por lo menos solamente lo sabríais uno o dos. No creo que, porque tal. O sí, o quizá Fernando me está desafiando, me mira y dice, yo sí lo sé. Aquel que le dijo, es que es una anécdota que os permite relajaros un minuto. Aquel que le dijo el rey Hierón, dice, mira, me acaban de decir que el orfebre al que le di el oro para hacerme la corona sagrada me ha mentido y ha puesto y me ha cambiado algo de plata por oro. Y quiero, tú, inventor del reino, que me digas que eso es verdad o es mentira. Y dice, Majestad, eso no es ningún problema, mañana tiene usted la respuesta. Y dice, no puedes tocar la corona. La corona es sagrada. Se quedó mirando. Muy bien, Majestad. Se va y dice, ¿y ahora cómo? Mirando, ¿qué hago yo? ¿Cómo se puede esto hacer? Y estuvo, pues como todo creador, y dándole, y dándole, y dándole, y dándole. Imposible. Y ahí es todo pensamiento, sea el Benceno para que Queule, sea la sonata de Tartini, sea que viene por un sueño. Es decir, es una larga historia el pensamiento creativo, ¿no? Y llegó al cabo de 4 meses, me parece, que cuando se metió ese día en un riachuelo con un aire, con una especie de cuba de agua, se metió, para que veáis lo que significa, yo me meto en el agua, que calentita o que fría está, y se acabó. El tío que lleva el pensamiento, la tía que lleva el pensamiento creativo está dando vueltas, se mete dentro del tal. Mira la línea de la cuba de agua y ve que la cuba de agua sube. Si se mete alguien con más peso, esto cambia. El oro y la plata tienen... ¡Sí! ¡Esto es! Y salió pelotas por la calle corriendo. Bueno, no os riáis porque en pelotas iban todos en esa época. En cualquier caso, eso es pensamiento creativo. No es innovación, no es cambiar sobre lo que conocemos. Es simplemente algo rompedor, a partir de lo cual comienza otra historia completamente diferente. No os quiero contar qué le pasó al orfebre, claro. En cualquier caso, insisto, para lo que son las lenguas, fundamentalmente el vehículo emocional. Todavía me acuerdo, ¿sabéis de qué? De cuando estuve aquí en el Goethe Institut en Radolfzell. Y es una anécdota personal. Llevaba 2 o 3 días que, aparte del castigo que me hizo el máster para cantar, que me cogió y me rompió la alegría que yo llevaba allí para divertirme. Sí, Fernando me hizo actuar en un teatro con orquesta, en Donaueschingen. Sí, muy interesante, una experiencia interesante. Pero no me gustó porque me privaba de divertirme con las chicas. Mira, nada. Sí. Y habían dos chinitas muy pequeñitas, que siempre que me miraban, pasaban por la calle, se reían las dos y se miraban, y bajaban la cabecita y tal. Digo, ¿qué tendré yo de gracioso? Y encima no entronizaba yo con las alemanas allí, con las chicas y tal. En fin, digo, ¿qué será con así? Y a la semana, a los 5 o 6 días, pues se me ocurrió decirles, no tenía otra lengua, en ese momento fácil, ni entendía yo que el italiano o el francés aprovechara. Le dije, you both are, y saqué la palabra en alemán, schön. Pero al día siguiente, good morning, Hermora. Digo, hombre, he dado con la tecla. Solo con una palabra, schön. Pero a mí me gustaba más una chinita que la otra. No tuve la capacidad, ni cuando ya me manejaba un poco, de poder dividirlas, chico. Siempre iban juntas. Aunque cuando juntas hicimos también muchas cosas, pues aprendí muchas cosas interesantes. La verdad es que no se podían separar en ningún momento, así que ni os cuento. Bueno, en cualquier caso, yo creo que sobre la esencia de lo que significa aprender una lengua, la esencia, sin entrar en más detalles, a menos que tengáis preguntas y acudamos a ellas, es que las funciones ejecutivas de todos vosotros son, y está constatado, muy diferentes. Tenéis mejor memoria
de trabajo, tenéis más capacidad inhibitoria, tenéis más capacidad de cambio de foco atencional y tenéis más capacidad que el monolingüe de tomar decisiones acertadas y rápidas. Esos son funciones ejecutivas. Al final, mayor eficiencia en vuestras capacidades mentales. Y les decía, y por eso lo he dejado para ahora al final, el tema relativo a la reserva cognitiva. Posiblemente, si todo esto se confirma, al tener mucha reserva cognitiva en lo que son, en experimentación animal, lo hemos constatado. Si a alguien le interesa, hablamos de ello. Si no, no, porque es muy largo. Pero en definitiva, lo que son estos acúmulos neuronales sinápticos para cada lengua, pues crea un aumento de los árboles sinápticos, que quiere decir una reserva. Porque cuando de mayores, a partir de los 65 años, mucha gente entra en demencia y expresa síntomas de pérdida de memoria, de cognición, etc., es porque hay una destrucción patológica de esos acúmulos de contactos sinápticos, que cuando se alcanza el 40% es cuando asoman los síntomas. Vosotros posiblemente tenéis mucha reserva cognitiva y se necesita más tiempo si tenéis un proceso potenciado genéticamente para padecer una demencia, se necesita más tiempo para llegar a ese 40%. Se ha estimado en las poblaciones, un estudio muy bonito en Canadá, que puede ser un delay, un retraso en que eso aparezca en los bilingües por encima de los 8 años frente a los monolingües. Si una demencia aparece sobre los 70, prácticamente una población muy importante muere antes de expresar la demencia, porque llega a edades donde, bueno, pues todavía no hemos llegado a esos 110 que nos permiten lo que les decía. Por tanto, hay una herramienta que justifica lo que yo digo mucho, no solo que enseñéis lenguas, sino que enseñéis a quienes sean vuestros amigos o vuestras familias, que a sus hijos, como sea, como realmente medicamento para el futuro, no para el futuro, para la inmediatez, como niños, pero para el futuro, hacer que no padezcan estas enfermedades, pues posiblemente promocionarlos a que aprendan más de una lengua es trascendente, no solo la lengua. Hoy sabemos que hay dos cosas que junto a esas facultades sociales son importantes para crear de verdad una reserva cognitiva importante. Una, el ejercicio físico aeróbico, tan importante como la lengua. Y dos, aquí en Alemania no veo gente así muy gorda, pero en otros países hay gente muy gorda. Otra, comer menos. La gente que come poco tiene una cantidad de factores tróficos neuronales tan grande que le permite tener una reserva cognitiva. Si eso algún día lo habláramos de ello, os daríais cuenta del valor de esos 3 parámetros. Lo social con las lenguas, porque eso es la lengua, la capacidad de abrir el mundo de lo social, lo que significa comer menos y lo que significa el ejercicio físico aeróbico. Os daríais cuenta de muchas cosas. Dice eso que es nuevo, el valor que tiene el ejercicio físico aeróbico o el comer poco. No. Esos son códigos cerebrales que hemos adquirido a lo largo de 6 millones largos de años de hominización. Hemos construido nuestro 1,5 kilos de cerebro sobre las bases de nuestro músculo, andando desde Old Dubai hasta todos los nichos ecológicos de la Tierra. Y eso es lo que ha hecho crecer nuestro cerebro. El origen del beneficio de ahora hacer ejercicio es darnos cuenta de la ignorancia que teníamos con las culturas más primitivas, de lo que eso significaba. Hoy tenemos conocimiento de eso. Las lenguas igual, ¿de qué sirve? Para sobrevivir, evidentemente, en los mundos que cambian. ¿Y sobrevivir qué significa? Fundamentalmente, pues lo único que queda en este mundo. Ya os lo he dicho, muérete y se acabó. Y comer menos, ya me contaréis a mí el hambre que hemos pasado, todos nuestros congéneres, que hasta hemos llegado con el Homo sapiens de Neanderthalensis a comernos los unos a los otros porque no había otra cosa. Es decir, hambre. Y eso posiblemente también haya sido un golpe a la hora de proporcionar un aumento de esa supervivencia con la falta de alimento. Con la falta de alimentos se enlentecen muchas funciones no necesarias y se potencian otras. Y se aguanta para cuando vengan mejores tiempos. Y esos mejores tiempos significa prolongar la longevidad. Y hay tanto de eso. A mí me apasiona este mundo. Quisiera terminar
Ya está bien. Ya está bien. Tenemos que podríamos hablar de neuromitos, podríamos hablar de la neuroarquitectura, podríamos hablar de tantas cosas de la neuroeducación, porque neuroeducación, frente a veces cuando hablamos de neurodidáctica, está en que neurodidáctica fundamentalmente nos enseña a enseñar bien. ¿Y qué instrumentos podemos utilizar? Que parte importante de todo lo dicho aquí es neurodidáctica. Pero la neuroeducación alcanza además a decir que hay que enseñar en parte. Y ese enseñar significa aparcar el pensamiento mágico, el pensamiento de lo sobrenatural, para centrarnos en el pensamiento crítico, el pensamiento analítico, el pensamiento creativo, construyendo un mundo más ajustado a lo que es nuestra naturaleza biológica humana, y en ella una dimensión que no he tocado, que es la de los valores, es la del respeto, es la de darnos cuenta de que somos absolutamente seres únicos y que mi libertad comienza donde termina la tuya, y que tu libertad, para entronizarla como valor, no solo hay que empezar al 1 o 2 años si es la puntualidad, si es la inhibición de la impulsividad, si es el hacer las cosas por ti mismo para que realmente no dependas ni seas esclavo del otro, que a fin de cuentas, ¿qué es la libertad sino ser, por definición, y ya desde Aristóteles, no ser esclavo, ser libre, ser capaz por ti mismo de construir tu propio mundo y en la ayuda y el beneficio a los demás? Pues todo eso con el autoafianzamiento de ti mismo, saltar a los otros valores, a los valores de, insisto, la libertad, sí, pero la dignidad, la igualdad, que es la igualdad, sino el reconocimiento de la desigualdad de cada uno, pero que esa desigualdad la reconozcamos con respeto y podamos salir al mundo sin miedo, seas listo o torpe, seas niño o adulto, seas blanco o negro, seas joven o viejo. Ese respeto es la igualdad dentro de lo que es la esencia, que es la desigualdad que todos tenemos. Y junto a ello, pues mirar la nobleza, la justicia, la verdad, y terminar con aquellas cosas que solo son creación del cerebro humano, que son realmente la belleza. Solo somos los seres humanos quienes apreciamos la belleza, no porque exista en lo que vemos, sino porque la creamos con nuestra cultura. Y esos parámetros de lo que es la simetría, lo que es la proporcionalidad, lo que es la orientación, todos esos parámetros de belleza son nuestra propia creación. Ese es nuestro mundo, que lo produce la educación. Sin la educación no se puede apreciar la belleza del David de Miguel Ángel o la coral de la 9ª Sinfonía de Beethoven. Y finalmente alcanzar la felicidad, que no existe. ¿Por qué llamo a alcanzarla? Vosotros reís, pero le he dedicado un sesudo libro al tema. ¿Es posible? ¿O cómo dice? ¿Está nuestro cerebro diseñado para la felicidad? Y me callo la pregunta hasta el final del libro, si no nadie lo lee. Porque la contestación es no. El cerebro está diseñado absolutamente, con todos sus códigos más sagrados, para mantenerte vivo. La felicidad es un constructo que te permite tener parpadeos de felicidad, que mucha gente cree que tienen que ver con el placer. Y el placer o la felicidad arranca cuando el placer ha muerto. El placer es desazón, el placer es sufrimiento, el placer es consecución, el placer es muerte, el placer es aquello que te hace ir a encontrar el alimento si tienes hambre, o el agua si tienes sed, por el placer, o no te digo nada, la sexualidad, el máximo, como decía Freud, de los placeres. El placer es aquello que... ¿Recordáis la obra de Shakespeare? Estoy ya terminando, me siento muy inspirado. En Romeo y Julieta, cuando Romeo le dice, salta los muros, le dice a Julieta, con alas de amor escalé estos muros para verte. Y le dice Julieta desde el balcón, ¿pero qué haces?
si sabes que si te ven los de mi familia, te matarán. Y tras un breve silencio mira Romeo encendido a Julieta y le dice: más miedo hallo en tus ojos que en 20.